Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 35 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula Personalidades opuestas. El día de hoy vamos a continuar hablando de lo que estábamos hablando en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan? De la caída de David. Más que nada de lo que había cometido él contra un hombre que estaba casado. ¿Se acuerdan de la historia? Pues vamos a hacer un pequeño resumen antes de empezar este capítulo, porque justamente vamos a hablar de ello el día de hoy. Lo que había ocurrido es que David estaba cierto día en su palacio, caminando por su azotea, y de repente vio a una mujer que se estaba bañando. Y esta mujer era casada. Él mandó a preguntar por ella para ver si estaba comprometida, mandó a averiguar todo acerca de ella. Y el encargado de averiguarle dijo que ella estaba casada con un general, con su general del ejército, que tenía por nombre Urías. Esta mujer se llamaba Betsabé. Justo en ese momento David pudo detenerse, ¿verdad? Porque sabía que esta mujer estaba casada, pero no, la mandó a traer al palacio y cometió adulterio con ella. Luego ella regresó a su casa, pero tiempo después se enteró de que estaba embarazada y le contó esto a David. Y David, por deshacerse de esta responsabilidad que él tenía, por esta consecuencia que había ocurrido después de haber cometido adulterio con ella, pues decide deshacerse de este acto por medio de usar a Urías. Quería que Urías vaya con su esposa, se acostara con ella y pensara que ese hijo era de él. Pero Urías era un hombre de honor y en ningún momento cayó en lo que planeaba David, o sea, malogró los planes de David, por así decirlo. Entonces, David, al darse cuenta de esto, tuvo que usar medidas mucho más fuertes, en la que manda a uno de sus generales a que pusieran a Urías al frente de la batalla y retrocedieran y lo dejaran solo, y ahí él iba a morir. Pues el día de hoy vamos a tratar justamente de esta historia, todo lo que ocurrió, y vamos a comenzar por esa parte, ¿no? La primera parte en la que él comenzó a ser tentado. Como les comenté en el capítulo anterior, hay tres pasos para una tentación o para pecar, y estos tres pasos en la primera parte es cuando uno ya debe darse cuenta de que no debe pecar, es cuando comienzan las tentaciones por la mente. Justo en ese momento David pudo haberse detenido, ¿verdad? Sabiendo que esta mujer era casada, pero no lo hizo. Nosotros muchas veces también vamos a ser tentados de la misma manera, pero justo en ese momento debemos arrodillarnos ante Dios y pedirle fuerzas para vencer esa tentación, y Él nos va a ayudar seguramente. Pero David no hizo eso. En ningún momento vemos en esa circunstancia en la que él estaba siendo tentado, en ningún momento se arrodilló. Él acostumbraba siempre, antes de cualquier cosa, consultarlo con Dios. Pero vemos que en esta oportunidad él se olvidó de eso. En ningún momento lo vemos arrodillado ante Dios pidiéndole perdón por haber pensado o codiciado dentro de su mente, dentro de su corazón, una mujer que estaba casada. En ningún momento lo vemos, y por eso él llega a cometer el siguiente paso. Y así sucesivamente. Vemos que David, por un momento, ustedes saben que él tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Y ustedes saben que cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, él también nos hace ver cuando nosotros estamos pecando. Y seguramente el Espíritu Santo le decía eso a David, pero David no estaba haciéndole caso al Espíritu Santo, estaba acallando al Espíritu Santo, y eso es algo que no debió haber hecho David. Pero ahí vemos también que David ya estaba como que alejándose un poco de Dios, ¿verdad? Porque no tenía una buena relación en ese momento. Si no, él hubiera consultado con Dios y seguramente Dios le hubiera ayudado, pero no lo hizo. Entonces cometió adulterio con esta mujer. Ahora, lo que vemos aquí es a David desesperado por deshacerse de esa responsabilidad. ¿Cómo? Buscaba muchas de las maneras para que Urías no se diera cuenta de que su esposa estaba embarazada de David. Entonces, lo mandó a hacer un montón de cosas, ¿no? En algún momento le dio la tarde libre, por así decirlo, y le dijo que fuera a su casa, se embriagara, pasara tiempo con su esposa. Pero algo que vemos en la vida de Urías, en este hombre, es que era un hombre de mucho honor, un hombre muy leal,
a su rey, algo que David debió darse cuenta y en ese momento también tuvo la oportunidad de arrepentirse, confesar su pecado a Urías. No sabemos qué hubiera pasado si le hubiera contado a Urías, pero yo solo sé que si se hubiera arrepentido, las cosas no habrían terminado tan graves como lo ocurrió en este caso. Justo en ese momento pudo haberse arrepentido, pero no lo hizo. Entonces, como les digo, David luego tomó medidas más estrictas, por así decirlo, y llegó a pensar en tener que eliminar a Urias. Imagínense, hasta ese instante llegó los pensamientos de David. Y lo que hizo él fue contratar a alguien. ¿Se acuerdan de Joab? Yo ya les había hablado hace muchos capítulos anteriores sobre Joab, cuando mató a Abner, ¿se acuerdan? En un enfrentamiento de dos bandos. Pues sí, Joab tenía por así decirlo, esa personalidad de ser muy frío, por así decirlo. Él podría obedecer directamente una orden de David, como la que hizo ahora, sin dudarlo. Joab era uno de los generales también del ejército. ¿Se acuerdan que él también era un general cuando David apenas estaba empezando a reinar? Pues en ese momento David escribió una carta en la que le decía a Joab justamente que pusiera a Urías al frente de la línea de batalla y justo cuando los enemigos ya estaban cerca, todos tenían que retroceder y dejar a Urías solo para que él muriese. Lo peor de todo es que cuando terminó de escribir esta carta, se la dio al mismo Urías para que Urías fuera y le diera esta carta a Joab. Es decir, que mientras Urías estaba caminando con la carta, estaba caminando con su sentencia de muerte y no solo le iba a dar a una simple persona, sino a la persona encargada que lo iba a matar. No así como que directamente, pero justamente esa era la intención, ¿no? Entonces vemos aquí que David ya está muy mal en ese momento. Vemos que en ningún momento se arrepintió, en ningún momento se acercó a Dios a pedirle perdón. Y después de todo esto, sucedió lo que menos esperábamos. Justo en ese momento Urías estaba al frente y todos lo dejaron y él murió en ese momento. Pues Betsabé quedó viuda entonces, ¿verdad? Y con un hijo además, pero que no era de Urías, sino de David. David esperó que ella terminara su etapa de duelo y lo peor de todo esto es que la puso en el palacio junto a todas las mujeres pues que David tenía en ese momento. Recuerdan que él tenía muchas esposas, muchas concubinas. Eso también es pecado. Recuerdan que no es nada bueno cuando un hombre tiene muchas mujeres. Entonces, pues la agregó ahí a su colección, por así decirlo. Así lo menciona el libro, pero es verdad, así se podría llamar. David ya estaba perdiendo la cabeza, por así decirlo. Pero es muy triste, ¿verdad? Como un hombre que está muy cerca de Dios, un hombre que tiene una buena comunión con Dios, por un simple pecado, se aleja totalmente de él, cae así y comete pecado tras pecado. Y no solo eso, sino que en vez de arrepentirse del pecado original, el pecado que cometió al principio, trata de ocultar ese pecado a través de más pecados. Y eso es algo muy triste, pero algo que nos puede ocurrir a nosotros cuando cometemos un pecado que quizás sea grave, que no queremos que los demás se enteren. Entonces queremos tapar ese pecado con más pecado y eso es muy malo. Y no queremos terminar luego como David, ¿verdad? Ahora vamos a ver 4 cosas que menciona el libro que podemos aprender en esta historia acerca de David. Número 1, que tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. Ya se los había mencionado, ¿verdad? En muchas ocasiones tuvo la oportunidad de arrepentirse. Nosotros también. Cuando vamos a cometer un pecado, siempre hay una oportunidad ahí en la que podemos retroceder y decir no. Yo no voy a cometer este pecado porque yo amo a Dios y sé que a Dios no le va a agradar lo que voy a hacer. Justo en ese momento él pudo arrepentirse, pero no lo hizo. Imagínense que la tentación fue tan fuerte. ¿Pero por qué una tentación es fuerte? Porque quizás esa es tu debilidad y quizás esa era la debilidad de David, la cual el enemigo, o sea, Satanás, conocía. Y justamente por eso lo atacó ahí y pues le dio en el punto exacto porque él cayó. Satanás conoce tus debilidades, te conoce muy bien y sabe qué cosas te hacen caer. Por eso es que también debes tener muchísimo cuidado en esos puntos en tu vida, porque justo en esos momentos te va a atacar
Satanás, y también en un momento en el que puedes estar descuidado o confiado también. Recuerden que David tenía una buena relación con Dios, quizás se confió de ello también y por eso el enemigo lo atacó. En número 2 vamos a aprender que la integridad de Urías no conmovió a David. Imagínense tener un hombre tan leal a tu lado y tú hacerle eso. David se convirtió en un homicida. Imagínense, hasta ese punto llegó, mandó a matar a alguien, pero alguien que no lo merecía, alguien que era muy leal, alguien que amaba servir a su rey. Imagínense, a pesar de todo eso, aún así David cometió todo eso y eso es algo muy triste. No lo conmovió, imagínense. Yo en ese momento en el que Urias le dijo, no, mi rey, yo me quedo acá, no quiero ir con mi esposa. Yo en ese momento pues me postraría a llorar, decirle perdón, pero David no hizo nada de eso y es algo muy triste, ¿verdad? En tercer lugar, David trató de encubrir su pecado, como les decía, trató de buscar las formas para que Urias no se diera cuenta. Y no solo cubrir su pecado ante Urias, sino para que nadie más se enterara en el reino, pero aún así no lo logró. Y por último, en cuarto lugar, David involucró a otros. Involucró a muchas personas, aunque no lo crean. Un pecado de una persona puede llegar a lastimar a más personas. En primer lugar, a Betsabé, quien era una mujer casada. Ella quizás amaba a su esposo, pero ella también tuvo un poco de culpa en este momento, porque ella debió decir no, pero aún así lo hizo. Así que él involucró a Betsabé, no solo a Betsabé, sino también a esta persona a quien fue a averiguar sobre ella. No solamente a ella, a este hombre, sino también a Urías, quien murió justamente por este acto. Y no solamente Urías, también Joab, quien fue el encargado de dejar ahí a Urías. Imagínense cuántas personas estuvieron involucradas, y no solamente ahora estas personas, sino el bebé que esperaba Betsabé iba a ser también uno de los involucrados. ¿Cuántas personas han salido dañadas por solamente el pecado de un hombre? Por tener la oportunidad de haber dicho no. Nosotros también muchas veces cometeremos pecados que van a dañar a muchas personas. Es por eso que debemos pensar bien antes de actuar. Siempre piensa, como les decía, ¿no? Piensa en qué haría Jesús en ese momento. Ustedes saben que Jesús fue un hombre puro, sin pecado y santo. Nosotros también tenemos que buscar la santidad en nuestra vida para que no nos ocurra justamente lo que le ocurrió a David. Pero agradecemos a Dios que tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, que nos va a estar ayudando también a vivir una vida santa. Algo que la autora puso en el libro es un pequeño párrafo de otro libro, que el libro se llama Formación de un hombre de Dios. Lo escribió el autor Alan Redpath y él escribió este pequeño contexto dentro de su libro, que me gustaría leerlo para que pudieran también entender la gravedad de los actos de David. Dice, David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Así fue el calibre de este hombre, la altura a que se elevó. Se había convertido en rey de todo Israel y había derrotado a todos sus enemigos. Había llegado a la cúspide de su vida y de su carrera, cuando de repente el diablo hizo que se equivocara. ¿De qué alturas de bendición puede caer una persona? ¿A qué profundidad de pecado puede descender una persona incluso con todo ese trasfondo espiritual? Cuando más alta sea la cima de bendición, autoridad y fama que ha obtenido por gracia, más profunda y asombrosa será su caída. No existe ni un día en la vida de una persona en la que no dependa de la gracia de Dios para tener poder y de la sangre de Jesús para ser limpio. Este texto me gustó muchísimo, sobre todo nos ponemos a analizar en el lado de la relación de David con Dios. ¿Cómo se debe haber sentido Dios en ese momento? Seguramente estaba muy herido, porque uno de sus hijos, con quien tenía una buena relación, cayó en pecado por no hablar con él. Muchas veces Dios se va a sentir así con nosotros, pero justamente como dice este contexto, nosotros por la gracia de Dios somos salvos. Jesús ya murió por tus pecados, pero también te dio la oportunidad de que lo elijas a Él antes de cometer un pecado. Es decir, agradarle a Él y no agradar al mundo. Ahora, todo esto depende de ti.
Si tú quieres agradar a Dios, vivir una vida de santidad, buscarle, o prefieres agradar al mundo, preferir que las personas piensen bien de ti y por medio de ello cometer muchos pecados como hizo David, solo tú tienes la opción de escoger. Y obviamente, si tú eres un hijo de Dios, si tú quieres ser un joven conforme al corazón de Dios, vas a buscar a Dios, vas a buscar su perdón y cada día vas a buscar ser más como Jesús y parecerte cada día más a Él. Te animo a que leas tu Biblia, hagas tu cuaderno espiritual, porque de esa manera tú vas a tener una relación fuerte con Dios. Cada día te animo a que mejores tu relación con Él, para que sea muy difícil que Satanás te ataque. Sí, créanme, es muy difícil para él buscar personas que buscan a Dios. Es muy difícil para él, por eso yo les animo bastante. Sean fuertes, busquen a Dios, mejoren su relación con Él y oren bastante. El enemigo va a huir, pero no se descuiden ni se confíen, porque así como David, que tenía una buena relación con Dios, cayó, todos podemos caer. Así que espero que el capítulo de hoy les haya ayudado bastante. A mí me ayudó bastante y me hizo recordar que Dios está conmigo siempre y que Él me va a ayudar siempre a vencer cualquier tentación si yo acudo a Él primero. Dios te bendiga, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo.